los acontecimientos futuros, cosas que algunos han dicho que este capítulo 2 es uno de los más difíciles de explicar del Nuevo Testamento. ¿Cómo estar preparado para los últimos tiempos? Y vamos a ver un poquito de lo que el apóstol Pablo enseña a estos tesalonicenses que se pusieron nerviosos, se sintieron muy inseguros porque ocurrió algo en sus vidas o llegó noticias o información o teología errónea, falsa, engañosa, que posiblemente fue traído por falsos cristianos, falsos maestros o personas realmente que no habían estudiado la palabra de Dios y tenían ganas de ser maestros de no sé qué. El caso es que hicieron mucho daño. Y a veces pensamos, de fuera de la iglesia tenemos que protegernos de los ataques del mundo, pero los peores ataques que la iglesia ha sentido y ha tenido en la historia de la iglesia han venido desde dentro. Personas de dentro que estaban entre nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros, que quisieron ganarse el corazón de los cristianos para sus propias conveniencias y para sus propios provechos. Y llega a llamarlos el Señor lobos con pieles de ovejas. Así que qué bueno es que tenemos una Biblia y no soy yo el único o la única fuente de conocimiento del Dios verdadero. Cuando alguien en cualquier religión se atribuye a él la única fuente del conocimiento de la verdad, cuidado. Cuando una religión se atribuye a sí misma que ella tiene el derecho de decidir qué es lo que tú tienes que creer y tú no puedes estudiarlo y verlo con tus ojos, el engañador está poniendo su mano ahí. Mucho cuidado. Lo hemos tenido por siglos, lo hemos visto en religiones incluso masivas y sin embargo la verdad está aquí y Dios ha dicho, quiero que conozcas la verdad a través de mi palabra, no necesariamente de la palabra de hombres, que sí que usa a hombres, a ministros, a pastores, para traernos la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, ni la palabra de la religión. Entonces Pablo dice así en el capítulo número 2 de Segunda de Tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo
cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Repito, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos al Señor en oración y en un momento estaremos viendo que cómo puedo estar preparado para estos últimos tiempos. ¿Qué cosas me está enseñando que tiene que acontecer antes? ¿Y cómo va a obrar ese hijo de perdición? Oremos al Señor. Amado Padre Dios Santo, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender que todos los tiempos están en tus manos. Por lo tanto, no hay nada que tú, como Dios soberano, se te escape. Nada que tu brazo, tu boca, tu ojo no pueda alcanzar y ver y controlar. Por eso nosotros, que hemos creído en ti, que confiamos en ti y que estamos en la mano del Dios Todopoderoso, debiéramos de confiar en ti, en tu palabra, conocerla, creerla y vivirla, pero también testificarla y anunciarla al mundo que nos rodea, porque no son tiempos fáciles. Son tiempos difíciles, pero serán mucho más difíciles y mucho más terroríficos los tiempos que vienen, Señor. Ayúdanos a serte fieles y a conocerte más y más como tu palabra nos enseña. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por todo. Amén. Amén. La palabra de Dios nos dice que vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de tribulación, vienen tiempos de apostasía, vienen tiempos en que se va a manifestar en el mundo un poder engañoso cual no se ha visto nunca jamás. Mira que si hay multitudes que siguen a engañadores, que siguen a personas que tienen esos seguidores solamente para su propio beneficio, para engañarlos, para aprovecharse de ellos, pero será mucho peor aún. Y nos dice la palabra de Dios que esos tiempos vienen y se van a manifestar de una manera terrible. Aquel que los va a engañar los llama el anticristo. Tiempos que van a llamar mucho la atención. Los llama, dice la palabra de Dios en el versículo número 3, hombre de perdición, hombre de pecado, hijo de perdición. Es curioso que en la Biblia hay una persona más que recibe el título de hijo de perdición. ¿Os acordáis quién dice la Biblia que también es hijo de perdición? Un nombre que es muy conocido. Joy sabe, pero a ver, ¿alguien más? ¿Alguien sabe de quién habla? ¿Quién dice la Biblia que es hijo de perdición? La palabra de Dios nos dice que Judas es hijo de perdición. El diablo entró en su corazón, el diablo le controló, el diablo él se dejó, por supuesto, controlar. Ese hijo de perdición que nos dice Juan 17:12, en Juan 17:12, el Señor Jesús dice, el hijo de perdición. Dice así la palabra de Dios. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre.
a los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Aquí tenemos el mismo nombre, hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Aquí ahora se manifiesta otro gran traidor. ¿Os acordáis que Judas fue un traidor? Pues, ¿a quién traicionó Judas? A Jesús. ¿Qué era Jesús? Un judío. ¿A quién traicionará el anticristo? Dice que al principio, y esto lo voy a contar, lo menciono ya, en Daniel capítulo 9 nos narra todos los acontecimientos que iban a ocurrir desde Daniel. Y habla de los reinos que iban a ocurrir y de cómo iba a obrar. Y nombra que dice 70 semanas se tienen que cumplir para el fin de los tiempos. Se han cumplido ya 69 semanas. Queda una semana solo. Una semana de 7 años. Y son los 7 años de tribulación. Esos 7 años de tribulación son 7 años en que Dios va a descargar su ira. Explico porque los tesalonicenses esto lo habían oído, el apóstol Pablo se lo había explicado, dice en el versículo número 5, ¿no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y no lo recordaban. Punto número 1. Si quieres estar preparado para los últimos tiempos, no te dejes engañar. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, versículo número 3. Nadie os engañe. La primera cosa para estar preparado para los últimos tiempos es no te dejes engañar. ¿Cómo puedo yo evitar ser engañado? Para que alguien no te diga una mentira, hay un requisito que tú tienes que saber. ¿Qué es lo que tú tienes que saber? La verdad. ¿Dónde encuentro la verdad? No, hombre, el Papa te la va a decir. No, hombre, el mundo entero te la va a decir. Y digo el mundo entero porque podría ser una lista de cosas, la filosofía, la psicología, la medicina te va a decir la verdad, podría poner un montón de cosas. Quiero ser libre, la política me va a dar libertad. Pero recuerda, verdad, que es verdad y que siempre será verdad, solamente la tiene Dios. Él es la verdad. Entonces quiero escuchar a Dios. Quiero saber de Dios, quiero conocer a Dios, quiero que me hable Dios, que no me interpreten. Y es por eso que es importante. Los sacerdotes, la Iglesia romana, prohibió la Biblia. Si el pueblo sabe, entonces nosotros, ¿cómo podremos controlarlos? ¿Cómo podremos guiarlos por los caminos que a nosotros nos parezcan mejores? Es que el pueblo es ignorante. El pueblo es tonto, así que no coja la Biblia porque si no, siempre igual. Y así ha sido el corazón. Escucha antes las noticias de los hombres que la palabra de Dios. Y cree antes lo que los hombres dicen que lo que Dios dice. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Quién engaña más al hombre? Sino que el propio hombre. Y sin embargo, el hombre quiere seguir la mentira. ¿Por qué? Porque el hombre es malo, es pecador y prefiere lo que a la carne le agrada. Muchas veces somos así. De hecho, nos dice, y termina el texto diciendo, de que esos hombres que son incrédulos, esas personas que son incrédulas, es que se deleitan en la injusticia en la que viven.
constantemente. Así que, como estaba diciendo, primer punto, no te dejes engañar. Si quieres que no te engañes, entonces conoce la verdad. Si quieres conocer la verdad, entonces conoce la palabra de Dios y conoce al Dios de la palabra. Y eso es leer, creer y vivir. No hay otra. Leer, la fe viene por el oír, ahí está. Qué importante es. Entonces, la palabra de Dios. Si no quieres ser engañado, lee la palabra de Dios y cree y practica solo la palabra de Dios. No digas la palabra de Dios y yo tengo una ensalada y me voy a creer un montón de otras filosofías, de otras religiones, de otras psicologías, un poco de los mormones, un poco de los adventistas, un poco de los orientales, un poco de no sé qué, y me voy a hacer, ya es estropeado. Lo siento. Si a ti te gusta la Coca-Cola, por poner un ejemplo, voy a ponerlo algo más sano. Si a ti te gusta un zumo de naranja, tú dices, yo quiero un zumo de naranja puro. No me lo des mezclado con nada más. No. Solamente voy a dejar caer una gotita de cianuro, nada más. En 1 litro. Tú sabes si no es nada. Cuando está diluido, yo ya no bebo ni un sorbito de ninguna clase. Yo no quiero nada más de ese zumo. Y hay gente que trata de decir, no, si la religión mayoritaria que yo creo es el cristianismo, pero también un poco de psicología, un poco de marketing, un poco de forma de cómo hacer las cosas. Y Dios dice, no. En el momento en que no sea puro Cristo, pura palabra de Dios, todo lo demás es falso. Así es. Lo hemos dicho muchas veces, y yo sé que me desvío del tema, pero no es cristiana una religión que se llama cristiana, pues si no practica la Biblia, no. Pero si cree en la Trinidad, pero si a la Trinidad le ha añadido una persona como la Virgen María, que también es mediadora, ya no es una Trinidad, ya es una cuatrinidad, por decirlo de alguna manera. Ya estamos equivocados. Así es. Y si la palabra de Dios no tiene toda la autoridad, sino que también la tienen unos sacerdotes o la tiene un papa, pues otra vez ya estamos en el engaño y en la mentira. Así que la primera cosa es, no te dejes engañar. Para que no te dejes engañar, conoce la verdad. Estudia la verdad, escudriña la verdad. Segunda cosa muy importante que nos dice la palabra de Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía estas cosas? Recuerda la verdad. ¿Cómo voy a recordar la verdad? ¿Sabéis qué es un método que puede ayudar y que algunos me dicen, yo paso, yo no voy a hacer lo que diga el pastor? Y yo digo, desobedéceme a mí, haz todo lo que te dé la gana de mí, pero no desobedezcas a Dios, porque entonces a Dios sí que le vas a dar cuentas. Yo insisto mucho en memorizar la Biblia. Es que yo ya no tengo mucha memoria, es que yo ahora no quiero practicar. Y yo sigo insistiendo que Dios enseñó a su pueblo a recordar, repetir, memorizar la Biblia, conversar la misma palabra de Dios. ¿No os acordáis? ¡Qué casualidad! Esta pobre iglesia no recordaban las palabras de Pablo. ¿Y tú cómo las recordarás de una manera más fácil? Leyéndola, estudiándola, viniendo a los cultos, y cuando te animan a memorizarlo, pues también memorízalo. Te va a ayudar. Pero si se me olvida la semana que viene. Pero tú no sabes lo que la palabra de Dios ha hecho ya en tu mente y en tu corazón. Y cuando te viene la tentación, y cuando te viene el problema, y cuando te viene una falsa enseñanza, el pastor Daniel Flower me decía, no podéis imaginaros las personas que leen
y memorizan la Biblia, en el momento en que escuchan una doctrina dicen, no me huele bien, hay algo que no suena bien. Y lo que yo sé de la palabra de Dios y lo que yo he estudiado, aunque no me acuerdo exactamente, esto se llama discernimiento. El verdadero discernimiento se adquiere por el uso de la palabra de Dios. ¿Y cómo no la vas a usar si la memorizas? Claro que va a ser usarla una y otra vez. Y va a ayudarnos mucho. Ahora, nos dice la palabra de Dios, nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá antes sin que venga la apostasía. Va a venir una apostasía que va a sobrepasar realmente todo lo que hemos visto en la historia de la humanidad de engañadores y de religiones engañosas. Una apostasía increíble y la gente ciega va a seguir y la apostasía va a ir cada vez más preparando el camino de este ser que se llama hombre de perdición, hombre de pecado, hijo de perdición. Como os estaba diciendo antes, hay muchas similitudes y llama la atención entre Judas y este anticristo, porque ambos llevan el título de hijos de perdición. Y llama la atención cómo son. El anticristo se proclamará a sí mismo como Dios. Y llama mucho la atención como Judas traicionó al Hijo de Dios. Cómo Judas profanó el templo de Dios, cogió el dinero y el dinero de la traición y lo echó en el templo. Dinero profano que los mismos sacerdotes dijeron, no queremos este dinero para nosotros de vuelta en ningún momento. Y mira que eran avaros, pero no querían ese dinero. Compraron un terreno para enterrar a los que se suicidaban y a los que estaban en pecado. El anticristo profanará el templo y nos dice aquí que él entrará en ese templo. Una de las cosas que nos llama la atención, se tiene que edificar el templo. Va a haber un templo. Han dicho que ya tienen preparado todo lo que se necesita para edificar ese templo. Pero él entrará él permitirá edificar ese templo, hará un pacto al principio de los 7 años con los judíos, se edificará el templo y a los 3 años y medio, dice la palabra de Dios, un tiempo, tiempos en plural y medio tiempo. Un tiempo, tiempos en plural y medio tiempo, 3 años y medio justo. Romperá el pacto y traicionará a Israel y entrará dentro del templo y se sentará en el templo. Y él exigirá que sea adorado como Dios. Y llama mucho la atención cómo lo va a hacer. Así que recuerda, para discernir la palabra de Dios, no seas ignorante. No seas ignorante, nos dice el versículo número 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea manifestado, a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Este hijo de perdición, este hombre de pecado, es aquel que se va a manifestar en el mundo. La apostasía va a llegar. Vamos a ver cronológicamente cómo yo creo que van a ocurrir las cosas. Estamos viendo cada vez más
apostasía. Estamos viendo cada vez más que el Evangelio se está predicando también, pero estamos viendo cada vez más que la maldad cada vez es más permitida y cada vez más se llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así estamos cada vez más y más. Y Dios está viendo que va a llegar el momento en que su ira va a ser descargada sobre la tierra. Ahora, los cristianos a veces tenemos tribulaciones, a veces tenemos problemas en nuestras propias vidas y son debidas a tres cosas. Una es por nuestra propia carne. Muchas veces los problemas y las circunstancias y las situaciones somos nosotros los causantes de las tribulaciones que tenemos. El otro es el propio mundo. El mundo muchas veces atribula a los hijos de Dios y los hace pasar mal. De hecho, acabo de recibir de Puerta Abierta un cartel de cómo está en el mundo la cantidad de naciones que no están permitiendo el cristianismo. Y lo tenemos cerca, Marruecos mismo. Y uno dice, voy a abrir una iglesia en Marruecos, nanay. Voy a repartir Biblias en Marruecos, nanay. No vas a repartir Biblias a nadie. Voy a dar folletos, nanay, no lo vas a hacer en ningún momento. Ah, pero si Marruecos es barbaridad, pero está al lado mismo, Argelia y Túnez, por ejemplo, y así muchos sitios. México, están sufriendo muchas veces, las mafias están matando, y en Colombia también, y países que no esperaba que estuvieran ahí en esos lugares, pero cristianos están sufriendo por su fe. Pero, por supuesto, no ha hablado de Corea del Norte, eso sería imposible, y no ha hablado de otros países que son de esos extremos. China, por ejemplo, tampoco libremente nadie puede abrir una iglesia cristiana en China. Así que estamos viendo que el mundo cada vez se está oponiendo más, pero también el propio diablo. El diablo está atacando, está viendo que su tiempo llega a su final y está tratando de engañar al mundo. Pero Dios, viendo esta situación, antes de que llegue el día del juicio de Dios, el día de la ira de Dios, Dios va a coger a su pueblo y lo va a llevar consigo al cielo y lo va a tener con él, y entonces van a empezar los 7 años de tribulación. Eso es lo que llamamos el rapto. Lo ha explicado en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, y él dice, yo recordé estas cosas, que antes de que llegue el día del juicio de Dios, vosotros vais a estar conmigo y no vais a estar sufriendo esas consecuencias. Y no vais a tener que estar sufriendo. Había un versículo, y ahora no, lo veré en un momento, que nos habla de esto, de que va a ser quitado y no estamos para perdición, sino para salvación, no para que Dios descargue su ira sobre nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les había dicho a los tesalonicenses, tranquilos, vosotros no vais a pasar por la tribulación. El día de la ira de Dios, que caerá durante la tribulación, y que en esa tribulación la ira de Dios no va a tener que ver con nuestra propia carne, no va a tener que ver directamente con el mundo, no va a tener que ver directamente con Satanás, sino que Dios va a descargar su ira sobre la tierra. Entonces Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Así que estos 7 años de tribulación son como, es el anhelo de Dios de despertar a un mundo que está muerto.
Una imagen que ayudaría a entender esto podría ser un enfermo que llega al hospital, que con su corazón que llega al hospital en parada cardíaca. ¿Y qué es lo que le hacen? Le quitan la camisa rápidamente y cogen los electrodos, las 2 placas de metal, y lo ponen sobre su pecho. Esto no lo hacen para hacerle daño, no es para darle una lección, para que aprenda por qué te has metido o no te has metido, sino estas descargas eléctricas seguramente no son agradables, pero el propósito es volver a activar su corazón. Y eso es lo que Dios va a hacer durante la tribulación. El mundo está muerto en sus delitos y pecados y Dios quiere tratar de rescatar a la gente y que crean y se conviertan y se entreguen a Él. Entonces, en ese tiempo de tribulación, la gente que estará en el mundo empezará no siendo creyente ninguno, pero habrán oído algunos. Y dice la palabra de Dios que algunos creerán. Dice la palabra de Dios que 2/3 partes de los judíos el anticristo los va a destruir, los va a matar. Pero habrá una 1/3 parte que se van a salvar y van a creer en Jesucristo como el Mesías. Dice que en el mundo entero ocurrirá esto también. Y algunos clamarán: Señor, yo creí en ti durante la tribulación. Y el Señor dice: espera, porque va a llegar el juicio para los que os atormentan también. Pero será muy difícil. Por eso la urgencia que tenemos. El problema que tenían estos tesalonicenses es que ellos creían que la tribulación había llegado ya. Pero Él les dice: no ha llegado. Los muertos en Cristo van a ir al cielo y los que han creído también serán llevados al cielo. Y entonces comenzará. Y Pablo les dice: esto que está ocurriendo no es la gran tribulación. Pablo dice que viene esa gran apostasía que se va a hacer muy evidente con el hombre de pecado, el hijo de perdición, llamado anticristo o llamado inicuo. La palabra inicuo es anomio. Inomio es ley y a es sin ley. Este anticristo es sin ley. La ley, él no la quiere, no se va a sujetar a la ley. Quiere decir fuera de la ley. Fuera de la ley es un rebelde, precisamente. O incluso también admite la palabra va a imponer su propia ley. Y es lo que va a hacer en la tierra. Va a imponer su propia ley. Y va a poner su ley en el mundo entero. Y todo el mundo le va a seguir. Porque con prodigios, con señales y con milagros, todo el mundo va a decir: es como Dios. Porque Satanás le va a dar todo su poder a este anticristo, a este ser de maldad, a este inicuo. A propósito, la palabra inicuo también se puede traducir gentil. Y tú dices: no me había confesado. Estaban los con ley, los judíos, que creían y se sometían a la ley, y luego los demás eran los de sin ley, los gentiles, que no se sometían o que no creían en la ley. Así que, de alguna manera, esta palabra, anomio, también es igual o sinónima de gentil. Un gentil, pero por la gracia de Dios, muchos gentiles, como tú y como yo, hemos creído en el Señor Jesucristo y ha sido la gracia de Dios que nos ha salvado. Qué bendición tan grande tenemos en Él. Así que no solo este anticristo
está contra Cristo, sino que se presenta en lugar de Cristo. Y esta es uno de los más grandes engaños. Va a estar contra toda adoración que se haga al Dios verdadero. Nos dice ahí, en el capítulo 2, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien... en el versículo 4, perdón, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El versículo 4. Él se hace pasar por Dios y atacará y anulará todo intento de adorar al Dios verdadero en el mundo entero, No estamos hablando de algún rinconcito de la tierra, estamos hablando, ese control será del mundo entero, en todos los países. Él tendrá ese control. Así nos dice la palabra de Dios. Se sienta de tal manera que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y Pablo está diciendo que hay algo que lo detiene, que detiene a este anticristo. Y no tenemos tiempo, se nos ha ido, pero hay un sinfín. Algunas personas creen que es la predicación o el evangelio que lo está deteniendo. Algunos incluso se quieren atribuir a él que ellos han atado a Satanás y ha declarado que Satanás está atado. Pura palabrería. Atar a Satanás, eso no ocurre y además no es real. Algunos han tratado incluso de decir que el pueblo de Israel está siendo el que detiene que el anticristo se levante. Incluso la Iglesia católica se atribuye a sí misma de que son ellos los que detienen que el anticristo se manifieste. Nada más lejos de la verdad, porque la verdad es que es Dios mismo, el Espíritu de Dios, obrando en los verdaderos creyentes, obrando en la vida. No somos los creyentes, es Dios mismo, porque recuerda, este poder es espiritual, no es un poder humano. Y este poder espiritual solo Dios puede vencerlo y puede retenerlo y puede controlarlo y lo está haciendo soberanamente. Así es. Un día el mundo va a experimentar la ira de Dios y vendrá sobre la tierra esa ira de Dios. ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues por supuesto, yo no lo sé. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuándo se va a manifestar? Pero sí que es la realidad. Este anticristo, y solamente quiero decir esto y con esto termino y ya la semana que viene estaré, porque está en acción, versículo 7, el misterio de la iniquidad. Y esto de que está en acción es que constantemente en la historia de la humanidad, Satanás ha estado preparando un anticristo. Siempre Satanás ha tenido a un ser preparado para manifestarse cuando Dios se lo permita. El mismo Satanás no sabe cuándo será el día de la ira de Dios. El mismo Satanás no sabe cuándo Dios va a volver, cuando Jesucristo va a volver por segunda vez. El mismo Satanás no sabe cuándo va a ser los 7 años de tribulación. Pero Satanás ha estado constantemente preparando a un ser que es poderoso en la tierra, que un día saldrá a la palestra, se manifestará y será aquel que controlará el mundo entero. Algunos pensaron que Antíoco Epífanes podría haber sido aquel que fue un griego que controló gran parte del mundo y que un día entró en el templo y lo
hizo un sacrificio abominable, sacrificó un cerdo en el templo de Herodes, de Nehemías, perdón, en el templo de Israel. Algunos han pensado que podía ser Calígula, algunos han pensado que podía ser Nerón, algunos han pensado, y en la historia han habido un montón, Stalin, Hitler, que podrían haber sido anticristos, que si bien preparados estaban para salir a la palestra. Pero Dios no lo ha permitido. Y todos estos se hicieron viejos o murieron trágicamente y fueron quitados. Pero eso no quita de que Satanás sigue preparando anticristos. Está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Quién es? No lo sé. ¿Cuándo se va a manifestar? No lo sé. El mismo Señor Jesucristo dice, mi Padre en su sola voluntad. Él lo tiene, todo listo. Mientras tanto, a ti y a mí, ¿qué nos corresponde? Por supuesto, no dejarnos engañar, recordar la palabra de Dios y atesorarla en nuestro corazón, no seamos ignorantes y que estemos confiados en el Señor, que no sientas inseguridad, porque nos dice la palabra de Dios que vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? El mundo está bajo el maligno, por supuesto, pero ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que lo que sí que espero que hoy tú y yo sepamos y apliquemos es que no seamos incrédulos. Porque dice la palabra de Dios, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Van a haber personas que sabiendo y habiendo escuchado la palabra de Dios y la advertencia de que el anticristo se va a manifestar y va a engañar al mundo entero, no quisieron creer. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No hay corazón más perverso y malo que aquel que se le da amor, se le perdona por amor y se le da vida por amor que no merece y lo desprecia y lo rechaza. Hasta el punto de que se da la sangre por amor del Hijo de Dios y la pisotea. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo tengo mi religión, yo tengo mi propia moralidad, yo creo en mí solamente y no creo en Dios, ni recibo el amor de Dios, ni estoy dispuesto a darle mi vida a Dios. Y Dios dice, te lo ofrecí gratis, ahora pagarás con tu vida, eternamente, en el horno que arde con fuego y azufre, el infierno entero, eterno, separados eternamente de Dios. Y cada uno tomó decisión por sí mismo. Nadie puede decir, él tuvo la culpa, ella tuvo la culpa, cada uno. Dios dice que pedirá cuentas a cada uno. Nosotros debemos de anunciarlo, debemos de predicarlo, debemos de vivirlo, pero la responsabilidad de la decisión es de cada uno. Oremos al Señor para que Dios nos dé palabras tiernas de amor y con el poder del Espíritu Santo, para que con denuedo anunciemos la salvación en Cristo Jesús. Vamos al Señor en oración.